8:24 y le damos la bienvenida aquí al estudio de Bajo Fuego al abogado Uriel Durán. Bienvenido, abogado. ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Lalo, buenas noches. ¿Qué tal allá en cabina? Adrián Castrejón, director de noticieros. Jorge Rodríguez Sabanero. A todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación aquí en La Poderosa, en Bajo Fuego. Y pues a las órdenes de ustedes. A ver, Uriel, vamos a tomar un tema muy escabroso. El tema de las falsas denuncias. ¿Qué son las falsas denuncias? ¿Qué dice el Código Penal al respecto? ¿Y qué puede hacer alguien que esté en esta situación? Bien, pues sí, es un tema escabroso, es un tema lamentablemente que está muy en boga en redes sociales, en el ámbito social, familiar, en las amistades. Cada vez nos enteramos más de que hay personas que han sido denunciadas y que niegan haber cometido algún ilícito. Entonces, pues una denuncia falsa es una acusación que una persona hace a otra con la intención de inculparla de un hecho que está considerado como delito, inculparla falsamente. Entonces, eso es una denuncia falsa. Yo te culpo, yo te acuso de algo que no cometiste, pero que en la ley es un delito y pues te van a iniciar un proceso de investigación. Bueno, está muy bien que se inicie el proceso de investigación. Si de verdad se hiciera una investigación seria por parte de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer, así lo voy a resumir porque es un nombre muy largo el que tiene la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra mujeres por razones de género, pues estaría muy bien que en base a esa, o con base en esas investigaciones que se hagan, se puedan deslindar responsabilidades o desmentir las denuncias. Pero parece que la instrucción es ayudar a configurar un delito donde no lo hay. Por ejemplo, hay acusaciones de violencia y resulta que en los peritajes psicológicos resulta que no tienen daño. Y tampoco con el médico legista presentan ninguna lesión. Y se especula por parte de la Fiscalía al formular imputación, con todo y eso que no hay elementos, no hay pruebas suficientes, se formula imputación. ¿Qué es esto? Que ya ante un juez, esa carpeta de investigación la van a judicializar, como se llama en el medio. La van a presentar ante un juez de control que no tiene conocimiento de la carpeta de investigación, pero en base a la acusación que va a hacer la Fiscalía, pues va a determinar el grado de culpabilidad o de responsabilidad del imputado. En este caso se llama imputado, lo están imputando un delito. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que el propio juez de control, sin las suficientes pruebas, vincula a proceso al hombre acusado. ¿El mismo juez? El mismo juez muchas veces. ¿No valora? A mí me ha tocado saber de jueces que dicen, por ejemplo, dice la defensa del imputado, pues es que en los peritajes psicológicos no hay daño. Y dice el juez, a lo mejor ahí, y así con ese tono, a lo mejor, en el peritaje, usted no es perito, en el peritaje no viene el daño, y a lo mejor sí lo hay, especulando en contra de la presunción de inocencia del hombre y padre de familia muchas veces, ¿verdad? Porque no solamente es que se acuse al hombre, sino que también tiene un rol de padre de familia. Y en otros momentos se dice por parte de la defensa, pero no tiene daño físico, no presenta ante el médico legista ningún daño físico. Y la Fiscalía, especializada en violencia contra la mujer, especula y dice, pues a lo mejor se le quitaron las huellas de violencia en lo que tardó en poner la denuncia. Y el juez, sí, a lo mejor. Oye, ¿cómo que a lo mejor? Estamos hablando ante un juez de control que tiene que respetar la dignidad y los derechos humanos y la presunción de inocencia, y se pone a especular en comparsa con la Fiscalía una culpabilidad fabricada. Luego, en otros casos también, se dice, bueno, lo que pasa es que la familia de la víctima la vio lastimada, y entonces hay que creerles. No hay fotografías, no hay un dictamen, o hay un dictamen de un médico legista que dice que no hay lesiones, y de todas maneras se especula en contra del acusado. En ese grado estamos, nos encontramos en Guanajuato con respecto a las acusaciones. Por eso es que es tan grave las acusaciones falsas, porque aquí, todos los que estamos aquí, somos posible, y espero que no, posiblemente acusados, espero que no, en ningún momento, pero corremos el riesgo de que ante cualquier inconformidad
de mujeres irresponsables. Yo quiero aclarar que estamos hablando de denuncias falsas, no de las denuncias que sí tienen un sustento y tienen una razón de ser. Y estamos a favor de que, y yo en lo personal, de que no haya violencia contra nadie. Obviamente, en este caso, para proteger a la mujer. Yo tengo una hija, yo no quisiera que fuera violentada en ningún sentido, ¿verdad? Y tengo hermanas y tengo a mi mamá, afortunadamente todavía vive, y muchas amigas y muchas colegas. Entonces, pues por supuesto que no me gustaría que vivieran en un entorno donde pudieran temer hasta por su vida. Pero tratándose a veces del abuso en la legislación, en la interpretación, en la estructura institucional que va en contra del hombre. ¿Por qué? Por estadística. Y eso sí lo puedo decir muy claramente, ¿eh? Porque, por ejemplo, el INEGI hace encuestas para ver qué tanta violencia hay en la relación de noviazgo, por ejemplo. Y luego dicen, es que no hay violencia contra el hombre. Perdóname, pero es que el INE no mide, no cuestiona o no encuesta a los hombres sobre el tipo de violencia que pueden estar sufriendo. Porque, por ejemplo, una denuncia falsa es un acto violento en contra de los hombres. Y particularmente sucede esto en gran medida, en gran porcentaje, contra padres de familia, puesto que lo que se busca en muchos de los casos, hablando de denuncias falsas, quiero aclarar y acotar, es que se rompa el vínculo con los hijos, como venganza, como... Sí, como... ¿Es una ley vicaria al revés? Es una ley vicaria. La ley vicaria, de hecho, establece que solamente puede ejercerse la violencia vicaria del hombre o del papá hacia la cónyuge. No hay violencia vicaria de la mujer hacia el hombre, o sea, utilizando a los hijos para dañar a la pareja. Sí hay. Sí la hay, por supuesto. Pues el hecho de presentar una denuncia falsa para romper el vínculo, para que fíjate bien lo que sucede. Amigos que nos están escuchando, presentan una denuncia falsa por violencia y lo primero que determina la Fiscalía antes de hacer cualquier investigación es interponer una medida de protección en contra del hombre, para con la denunciante y contra los hijos. Entonces ya de repente, sin saber ni por dónde va, porque otras veces no te informan en qué consiste la denuncia, pasa mes y medio para que lleven a cabo una pericial en psicología. Y los niños, pues, en ese lapso pueden ser manipulados, pueden ser orientados para declarar ciertas situaciones. Pero después, en muchos casos, resulta que no hay daño psicológico, que quieren ver al papá y ni así los dejan ver. ¿Dónde está la violencia? De las propias instituciones en contra de los menores, hijos menores. Y ahí se tiene que trabajar entonces en una legislación. Por supuesto. Yo, por ejemplo, hace 10 meses propuse la creación del Instituto Estatal para la Protección del Hombre y su Acceso a la Justicia. Y también lo propuse a nivel municipal. Por ahí ya tengo mis acusaciones de recibido que aquí traigo para proponer mesas de trabajo. Pero la intención en el fondo es que haya equidad, verdaderamente. Pero sí es necesario equilibrar el grado de respaldo institucional que tiene, por ejemplo, una mujer, que qué bueno que la tenga, yo estoy a favor de eso y que haya más si es necesario, pero también hay que equilibrar. El hombre se enfrenta a una acusación falsa y hay una fiscalía especializada en violencia contra la mujer. El hombre que es agredido físicamente no tiene una agencia especializada para ver su daño psicológico, físico, laboral, social, familiar. Que sí lo hay. Que económico. Muchos creen que no lo hay, pero claro que lo hay, y eso descompone a una sociedad, la lastima, desvalorizan al hombre, sobre todo al papá. La idea muchas veces es desvalorizar al papá, la figura paterna. Resultan niños dañados por las propias instituciones, que en lugar de protegerlas, apoyan que haya medidas de protección, que no haya escucha de menores, que se restrinja la convivencia del hombre. Además, se daña también a la familia paterna, porque sin deberla ni temerla, ni la abuela, ni los tíos, ni los primos pueden ver a los hijos del hombre que ha sido denunciado. Échenle que después se hace el chisme en el colegio, impiden la entrada del papá al colegio sin tener una orden, sin tener o darle alguna explicación, y te sacan del núcleo de hasta para saber cómo van tus hijos en el colegio. No puede ser. Por las suposiciones, ¿no? Claro. Hay un abuso de este argumento, figura. Pues, de esta figura o sea, sí hay muchas denuncias falsas, una por un lado, y la otra es
si se llega a comprobar que es una denuncia falsa como tal, ¿la denunciante tiene alguna consecuencia? Sí, para responder a tu primera pregunta, Lalo, es que sí, hay, en mi saber, muchas denuncias que no tienen sustento. Y la principal consecuencia es precisamente las personas que trabajan en alguna institución, pues son relegadas o despedidas, en muchos casos, sin mediar una sentencia. El daño moral, psicológico, económico, familiar es irreparable. No se repara, ¿verdad? No se repara, pues ¿cómo le reparas a un hijo que no lo veas en un año? Al niño, ¿cómo le reparas ese vínculo que rompieron? Y al mismo padre de familia, en tal caso. Al mismo padre de familia. Si lo corren, lo van a recontratar, le van a pagar, le van a pedir una disculpa, lo van a reivindicar ante la sociedad. Ni siquiera se contempla propiamente en la legislación, ¿sí? ¿Qué consecuencia hay? Bueno, el artículo 267 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece lo que aplicará para las falsas denuncias, que es de 1 a 5 años de prisión y de 10 a 50 días multa a quien por medio de una denuncia o querella que atribuya falsamente a otra persona un hecho considerado como delito por la ley, tendrá que pagar esas consecuencias. Pero muchas veces nos encontramos con que toda esta estructura procura que, para yo creo que no exhibirse a algunas instituciones, pues ya nos amolamos a esta persona 3, 4, 5 meses en un proceso de investigación, no le encontramos más. Hay cosas que no se pueden acreditar, pero tampoco se pueden desacreditar, entonces pues vincúlalo a proceso, ¿verdad? Y pues es una palomita institucional para la Fiscalía Especializada, que lo que busca es, pues, vincula a proceso, pues es que si no, quiere decir que estás desatendiendo a las mujeres. Sí. Échale que después viene una alerta de género, que quién sabe quién mandó a dar, y a todos los que están en proceso, vinculados a proceso, sea como sea. ¿Por qué? Porque hay una alerta de género, entonces el acusado debe ser vinculado a proceso y sentenciado si es posible. Imagínate cuántos hombres en la calle vemos destruidos y no sabemos. Familias que los abuelos, los primos, los tíos, dejan de ver a los hijos de la persona que ha sido denunciada. Ahora, esto es cuando ya se lleva a una denuncia formal como tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de las redes sociales? O sea, hemos visto ya muchos casos de que la gente confunde o confundimos, si lo podemos hablar como general, el hacer una publicación en Facebook que se corre en grupos y demás, pero no hay una denuncia formal, ¿no? Hay una publicación de que acusan a alguien de algún delito, nunca hay una denuncia formal, pero este daño, como decía abogado, de que te puedes quedar sin trabajo, que tu círculo empieza a relegarte y demás, ahí en este caso la víctima, hablando del hombre como tal, o quien recibe esa acusación, ¿qué es lo que puede hacer? ¿O hay algo que se puede hacer? Hay algo que se puede hacer, por supuesto, que es denunciar, o bien demandar la reparación del daño moral, ¿verdad? Y habrá que acreditar, pues, a través de peritajes en informática, con un perito verdaderamente calificado para ello, que la publicación se realizó por esa página, que la realizó la persona que es titular o dueña de esa página, y viene todo un proceso que muchas veces, al estar en desventaja legislativa, institucional, social, pues la mayoría de los hombres desisten. Ya, ahí quedó. Ay, bueno, pues ahí quedó, ya no le muevas, ¿no? No vaya a ser que verdaderamente después te formalice la denuncia y pues toda la maquinaria va en contra tuya, aunque no haya elementos, porque finalmente, ¿cómo es posible que puedan vincular a alguien a proceso si no hay daño psicológico por un perito de la propia Fiscalía? El peritaje realizado por propios peritos de la Fiscalía. Pues, y luego la Fiscalía desconoce esos peritajes porque dice, no, es que sí, a lo mejor sí tenía daño, y échale después los jueces simp. Y lo voy a decir en estos términos porque a mí me molesta mucho que un juez, por quedar bien con estructuras de organizaciones feministas, no, también mejor vincula procesos, cada quien se quiere lavar las manos. Y decir, pues pobrecillo, hay que se la pase 5 meses en el cerezo, ¿verdad? Y finalmente se llegan a comprobar esas falsas denuncias en casos donde dicen, no, pues en casos, ya el juez en la última instancia
¿Cómo? Claro, se deben de acreditar a través de una serie de pasos dentro de un proceso y pues se tendrá que desahogar. Y es otro aspecto, Jaime, Lalo, amigos que nos escuchan, el agotamiento psicológico, económico, tremendo, judicial, ¿verdad? Te quedas sin trabajo, tienes que pagar reparación del daño, tienes que pagar abogados, peritajes, y échale que tienes que entrar a interponer una demanda por daño moral, o bien una denuncia por una falsa acusación, una falsa denuncia. Pues tienes que tener bastantes recursos, y si bien es cierto que hay defensoría o representación gratuita, muchas veces la desconfianza de que sean parte de la propia institución no alienta a que verdaderamente se ataque o se lleve a cabo esa denuncia, ese proceso, para salvar el buen nombre y pues incluso recibir las disculpas públicas o bien la restitución de tu estado laboral, por ejemplo, que no deberían de despedir a nadie, o sea, pero sucede. Las instituciones luego temen que sean señaladas por organizaciones o por la misma red social. Ahí trabaja alguien que fue... Pues espérame, no hay más que una acusación falsa, ni siquiera una denuncia presentada formalmente, y ya hay una sentencia en ese sentido. Ahora, hay casos tan evidentes, ¿verdad? Por supuesto, que tampoco deben ser propiamente denunciados por redes sociales. Tal vez pueda ser una primera instancia y proceder a que se haga verdaderamente una investigación, pero a veces las investigaciones no resultan en nada y nada más le están escarbando y agotando mental, emocional, económicamente al hombre. ¿Por qué? Porque la Fiscalía va pidiendo prórrogas. Es que vamos a ver qué más datos conseguimos. Y pasan 2 meses y no consiguen nada. Otra prórroga para que... Entonces te las llevas así 6 meses contra una persona que ya lleva de por sí casi un año en un proceso de investigación de la Fiscalía, luego en el proceso de la formulación de imputación, échale otros 6 meses de investigación complementaria, en donde no obtiene nada la Fiscalía, y aún así el juez dice, bueno, no obtuvieron nada, pero pues bueno, pues vamos a vincularlo al proceso y que repare el daño. ¿Cuál daño? ¿Cuál daño? ¿Cuál daño si no hay daño psicológico y no hay daño físico? Así de injustos hay delincuentes con toga, lo puedo decir, ¿verdad? Porque tampoco nos asustemos hablando de la reforma del Poder Judicial, también con la que yo estoy totalmente en contra. Pero pues el PAN hacía lo mismo aquí, ¿no? Ponía amigos en el Poder Judicial, jueces, en el Consejo de la Judicatura. Entonces es de que tampoco se espanten mucho porque esa práctica la venía haciendo también aquí el PAN. No. Tenemos que decirlo en esos términos. Obviamente hay buenos jueces. Y también tengo que hablar en favor de funcionarios de la Fiscalía que son honorables, que son verdaderamente servidores públicos, que trabajan por el bien de la institución y de la sociedad. Pero también nos tenemos que referir a funcionarios, funcionarias de la Fiscalía, especializada en este caso, hablamos de violencia de género, que están por ver quién les da línea, o no sé si les pagan, o simplemente por cubrir una estadística para no ser cuestionados en su trabajo, pues métele ahí, hombre, y luego se ponen de acuerdo con los abogados, a veces del denunciado, para que pues ahí llévatelo ahí, no aflójale a la defensa y yo no sé, ¿verdad? Hay muchos casos, no quiero decir que todos los casos, porque hay abogados también muy honorables, y échale después en el Poder Judicial, donde también hay una red de, pues a lo mejor mujeres que están muy afines a los movimientos feministas, que pues ahí te van metiendo cosas, ¿no? Te toca la audiencia en cierto día, no, pónsela en el día que cae en el día de la violencia contra la mujer, para que el juez se predisponga y va a ser segura la vinculación a proceso. Híjole, pues deseos que era escabroso y complicado y delicado el tema. Lo que sí es que, obviamente, aclarar que hablamos de denuncias falsas. No estamos demeritando las que sí son, y más bien al contrario, las mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia, que hagan las denuncias, pero sí con las instancias correspondientes, ¿no? Y apoyarlas, por supuesto, apoyarlas muchísimo, y reconocer a la Fiscalía y a los funcionarios de la Fiscalía especializada, en este caso, que sí apoyan a mujeres que verdaderamente requieren, desde ese momento, protección, porque es muy evidente. Obviamente también es una labor difícil, porque pues en primera instancia no sabes quién te está mintiendo. Yo entiendo también a los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía especializada que
que pues, ¿cómo vas a saber? Bueno, pero pues, también en los elementos de la investigación tienes que darte cuenta dónde sí es y dónde no es. ¿Dónde sí son? O dónde no se acredita, ¿verdad? Es que me habló feo. Bueno, pues a lo mejor se hablaron feo los dos, ¿verdad? Y, bueno, pues ahí tendrá que haber una manera de ir construyendo, pues que no se destruya precisamente una vida, ¿no? Tal vez. una vida, una reputación, una familia incluso, ¿verdad? Porque a veces, pues, toda esta consecuencia, a veces la finalidad es que no vea a los hijos, ¿verdad? Y ahí... Dale por ahí. ¿No? Sí. Creo que también importante lo que decía de que sí, o sea, pues, es complicado, pues, pero que sí puede haber una consecuencia cuando hay una acusación Sí, falsa. claro, debe haberla. Y además, ellos con hay. esta formación y con estos elementos que tienen para la investigación, porque luego mandan unas camionetototas así para dejarte una notificación, y dices, ¿qué desperdicio de recursos para una investigación que se va viendo que no tiene nada? Incluso hay casos en los que la propia fiscalía levanta las medidas de protección, porque no encuentra elementos, y aún así después te formula la imputación. Después de que la propia fiscalía levantó las medidas de protección, te formula la imputación, y con todo eso y el conocimiento del juez, de todas maneras, te formula, bueno, pues entonces ¿para qué levantaste la medida de protección? ¿No se supone que es porque no hay elementos? Híjole, esto nos da para muchos días más. Sí. Uriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema. Claro, muchas gracias por la invitación, Jaime Lalo, a la poderosa Bajo Fuego, y saludos a todos. Y quiero mandarle un beso a mi hija Romina Durán Reynoso, que es un angelote en mi vida, y si por ahí escuchas, hija, te mando un beso con mucho cariño, con mucho amor. Romina, un saludo para ella también. Gracias, Uriel Durán. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.